Hoy vamos a hablar de un caso que es del 2018, pero hace tan solo días se descubrió el paradero de una niña que había sido secuestrada hace casi 5 años. Y esta historia viene de la mano con la esperanza de miles de familias que buscan encontrar a sus hijos desaparecidos. Este es el caso de Aranza María Ochoa López. Esta historia empieza cuando a la 1:05 p.m. en el condado de San Luis Obispo de la ciudad de Vancouver, en el estado de Washington, la comunidad recibió una alerta Amber. Y creo que a esta altura todos sabemos qué es la alerta Amber, pero por si no saben, es un sistema de anuncios masivos con la descripción del secuestro de un menor de edad. Y se utiliza desde finales de los años 90, luego del caso de un secuestro de una niña llamada Amber Hagerman. Y es una historia que hizo nacer este sistema porque los familiares de la víctima dijeron que si algo parecido existía en su momento cuando había ocurrido este secuestro, Amber hoy estaría con vida. Lastimosamente, Amber fue encontrada sin vida. Hay un documental muy interesante sobre la verdadera historia detrás de la alerta Amber que pueden ir a ver. El mensaje de alerta en las radios, televisión y teléfonos celulares era en la fecha 27 de octubre de 2018 y decía: Aranza María Ochoa López, de 4 años, última vez vista el jueves, de origen hispano, pelo rubio y ojos azules. La niña habría sido secuestrada por una mujer llamada Esmeralda Lynn López, de 21 años de edad, de origen hispano, de 1,53 m de estatura y unos 63 kilos. El vehículo que manejaba la sospechosa era un Chevy Cobalt rojo año 2005 con la placa BLK 1552. Esta alerta había sido enviada a más de 24 ciudades cercanas, esperando que la ciudadanía pudiera empezar a enviar los avistamientos que pudieran llevar a la captura de la mujer y el rescate de la menor, pero a pesar de varios llamados al 911 no había señales de ambas. De a poco se empezó a saber más sobre la historia de esta familia. Esmeralda era la madre de Aranza y le habían quitado a su hija desde el año 2017 porque la menor estaba en peligro por el estilo de vida de la madre, quien había cometido crímenes en el pasado y aparentemente abusaba de sustancias. Los servicios de cuidados a niños de Estados Unidos tuvieron que sacarla de esta casa porque además también habían evidencias de abuso físico y mental. Según reportes, Aranza estaba llena de moretones y un llamado anónimo que se cree podría haber sido una vecina o una profesora de una institución educativa había alertado de todo esto. Entonces le habían sacado a la hija y después de unos meses le habían dado la posibilidad a la madre de tener visitas cada jueves. Y estas visitas se hacían en un centro comercial llamado Vancouver Mall. Siempre había una autoridad presente, obviamente, porque son citas con la hija o la madre y la hija, pero siempre hay un riesgo de secuestro, entonces siempre había un agente de la policía o una persona encargada de uno de estos servicios de cuidados a niños. Lo que pasó el jueves 25 de octubre de 2018 fue que Esmeralda le había pedido permiso al oficial que estaba controlándolas para llevar a su hija al baño del centro comercial. Este oficial dijo que sí, que no había problema que llevara a la hija al baño. Él esperó en la puerta, pero se dio cuenta que había pasado demasiado tiempo, entonces empezó a golpear a la puerta esperando respuestas y al ingresar vio que ya no estaba nadie. Y aquí al parecer ella había salido de una ventana. Lo que se sabe es que ella salió de ese baño de alguna manera, pero nunca se especificó. Me imagino que habrá sido a través de una ventana. Y esto además aseguraba que Esmeralda había ido a ese centro comercial en el pasado, porque si sabía que en ese baño específico había un ventanal o una ventana que se podía abrir, ella había planeado esto hace tiempo y probablemente se había ido a ese centro comercial a ver la manera de escapar y secuestrar a su hija. También se analizó que tuvo que haber sido ayudada por otras personas, por las evidencias que se fueron encontrando con el tiempo, cámaras de seguridad, que había un auto ahí esperándolas, y además porque por 2 años no hubo señales de ambas y habían razones para creer que fueron a México, lugar donde Esmeralda tenía familia. Luego se descubrió que Esmeralda había robado un vehículo para escapar, el cual se encontró en México, y cuando hicieron la investigación en torno a ese vehículo se pudo confirmar que ambas ingresaron a México con documentos falsos, o sea que el plan se había ejecutado con éxito.
Esto fue lo último que se supo de Esmeralda y Arantxa por 2 años hasta que llegó el 2020. En el 2020 Esmeralda había sido encontrada en México, fue arrestada, le dieron cargos incluyendo secuestro en primer grado, robo en primer y segundo grado, robo de un vehículo y robo de identidad en segundo grado, y de esa manera fue extraditada a Estados Unidos. Pero habían encontrado a Esmeralda, la madre, pero Arantxa no estaba en ningún lugar, no estaba con ella, no la podían ubicar. Y para ese momento ella tendría que haber tenido 6 años de edad porque habían pasado 2 años, pero no estaba en ninguna parte. Como dijimos, no estaba en la casa donde habían encontrado a Esmeralda. Buscaron en casas de familiares, no la estaban encontrando. Esmeralda había mencionado que no sabía dónde ni con quién estaba su hija, pero que ella creía que estaba en buenas manos, cuidada por algún familiar. Con esta investigación nueva que se realizó, salieron a la luz otros nombres. Esmeralda había sido capturada por la policía mexicana y se comprobó que 4 personas la habían ayudado a escapar, quienes también habían sido arrestadas. Estas personas eran Eric García Valdovinos, de 21 años, Francisco Javier Hernández Reyes, de 20 años, Sherry Francesca Trigueros, de 18, y Alejandro Shulu Sop, que tenía 16 años cuando ocurrió el secuestro. Algunas de estas personas que fueron capturadas la habían ayudado en suelo estadounidense, mientras que otros fueron los que la ayudaron ya estando en México para poder esconderse y esconder a la niña. Aparte de esto, algo que no se sabía todavía públicamente porque era una investigación activa, tenía que ver con el hombre que había sido víctima del robo de su vehículo, que fue el que se utilizó para secuestrar a la niña y pasar a México. Con esta investigación se confirmó que este hombre también había sido secuestrado cuando le habían robado el vehículo, y esto lo habían hecho porque ya estaba este plan de llevar el vehículo a la frontera, cruzar a México, y si es que lo dejaban libre a este hombre cuando le habían robado el vehículo, él iba a denunciar este vehículo como robado, y en la frontera esto iba a saltar en el sistema. Entonces lo habían secuestrado por unos cuantos días. Cuando confirmaron que el vehículo pasó a México, ahí lo dejaron libre. O sea que fue un plan súper desarrollado para poder secuestrar a la menor. Esmeralda, en esta segunda oportunidad, cuando ya había sido capturada, colaboró con las autoridades bajo la promesa de una condena más leve y fue condenada a 20 meses de prisión y a pagar $1,500 por la restitución del vehículo robado. Luego de todo esto, y hace unos meses atrás, una cuenta de TikTok empezó a subir unos videos extraños. Era una señora rubia con su hija, aproximadamente 6-7 años de edad, la menor, y mucha gente empezó a darse cuenta que esta niña se parecía a Arantxa. Entonces ahí entró la hipótesis de que quizás la niña había sido secuestrada por la madre para ser entregada ilegalmente a otra persona. Esto era como una información nueva que había salido sobre el caso, pero las autoridades ni confirmaron ni desmintieron que esta menor que estaba en estos videos de TikTok fuera Arantxa. El 8 de marzo, luego de 2 años de la última actualización del secuestro de Arantxa, al fin la encontraron con vida. Ella tenía 8 años de edad. Hacía 4 años que las autoridades la estaban buscando. Ella fue encontrada en Michoacán, México, gracias a la colaboración de la policía mexicana, y con esto se confirmaba también que esta hipótesis que había salido en TikTok no era real. La gente pensaba que podría ser ella, pero se descubrió que ella estaba completamente oculta. No le daban permiso tener un teléfono, obviamente por el miedo de que la vieran. Es importante también mencionar que Arantxa es de nacionalidad estadounidense. Ella había nacido en Centralia, en el estado de Washington, el 17 de abril del año 2014. Y aunque fue la madre quien realizó el secuestro, esta niña estaba a cargo del gobierno cuando había pasado todo este tema, justamente porque la madre la había lastimado hasta llegar al punto de tener moretones en todo el cuerpo. Entonces no es que estamos hablando de una madre que decidió simplemente volver a México con su hija. Estamos hablando de una niña que estaba bajo la protección de servicios a menores de Estados Unidos. Entonces se trataba de un caso de una ciudadana estadounidense secuestrada, lo que hacía que este caso sea mucho más importante.
No sabemos cuál es el estado de Arantxa actualmente. En los medios de comunicación mencionan que ella está sana y salva, que está súper bien de salud, pero no sabemos cuál va a ser el destino de Arantxa ahora. Lo que creemos y según lo que leímos en los medios de comunicación es que Arantxa va a estar de nuevo a cargo del gobierno de Estados Unidos hasta que posiblemente le encontraran una familia que la quiera adoptar, que es lo normal en estos procedimientos, porque al parecer, según esta historia, según todo lo que vimos en el historial de esta familia, la mayoría de ellos estaban involucrados en el secuestro. Entonces no creo que sea coherente que le entregaran a otro familiar, al menos que se encontrara a algún familiar que sea responsable y que se pueda comprobar que no estuvo involucrado o involucrada en el secuestro. Y lo bueno de este tipo de noticias es que da un poco de esperanza a las familias de los millones de casos que existen de secuestros y que gente que está buscando a sus hijos puedan ver esto como una historia que puede brindar un poco de optimismo. Según el Centro de Niños Secuestrados y Explotados de Estados Unidos, solo el 1% de los casos de secuestros a menores se trata de alguien fuera de la familia. Hasta aquí el caso del día de hoy. Nosotros de esta manera nos encontraremos en la próxima historia.